volvemos a las cosas como son y estamos tratando de entender este escenario del conflicto. Hemos arrancado por el escenario más local del conflicto de Tía María, que es esta relación entre la minería y la actividad agrícola, que es la actividad principal de la mayoría de la población del valle. Pero quizás vale la pena reubicar entonces en un segundo nivel la discusión de Tía María en términos de contexto regional más amplio, porque la ciudad de Arequipa no necesariamente sostiene la misma posición que los vecinos de Cocachacra, el Claro. Tambo, ¿no? de la cuenca del Tambo. Claro, y además yo diría que en la ciudad de Arequipa hay una posición favorable a la minería y que bueno, más o menos se legitima de alguna manera, sobre todo por la negociación que ellos han tenido con Cerro Verde. La ampliación de Cerro Verde, que ha sido una negociación donde el anterior gobierno regional jugó un rol importante con Guillén a la cabeza, ¿no? Permitió una serie de beneficios y una serie de obras para la ciudad, sobre todo en el tema de agua potable, que digamos de alguna manera legitimó el proyecto, ¿no? Pero entonces quizás ahí valdría la pena remirar el asunto. O sea, ¿qué es lo que hizo bien Cerro Verde que no está haciendo bien Sauder, digamos? Claro, yo creo que no solo qué es lo que hizo bien, sino también cuál fue el rol del gobierno regional, ¿no? Porque yo creo que uno es que Cerro Verde escuchó. Dos es que el gobierno regional tuvo la iniciativa. Bueno, Yamil Osorio acaba de asumir, no le podemos pedir, creo que está haciendo un buen esfuerzo. Yo creo que ¿no? ha abierto la cancha y ha buscado Exacto. un espacio de concertación. Y creo que, en ese claro, sentido, el gobierno regional, la gobernadora, como se dice ahora, está funcionando en su rol. Exacto, entonces yo creo que está asumiendo un rol, como en algún momento también lo asumió Vizcarra en Moquegua, ¿no? De decir, este tema de la minería va más allá de imponer el proyecto a toda costa, ¿no? Sino hay una serie de negociaciones que se tienen que dar para atender unos determinados problemas, que en el caso de Arequipa podían tener más ver con temas más urbanos, y en el caso de Tía María tendrán que ver con temas más productivos, digamos, ¿no? ¿Te parece válido el análisis que publicó Javier Portocarrero, por ejemplo, en Gestión, cuando él decía que a veces lo que favorece a la región o al país no necesariamente favorece a la localidad en la cual se interviene? Y entonces Claro. La conducta de los actores locales tiene, ¿no?, una lógica, ¿no?, Claro, distinta que la regional. ¿Cómo podemos compensar? Lo que pasa es que tienes que encontrar un equilibrio entre los diferentes intereses, ¿no? ¿Y eso es lo que parece que no hay? ¿O sí es Claro, caminando? claro, yo creo que lamentablemente, o sea, yo creo que la gobernadora regional ha planteado a la gente en esos términos y por ahí hay que ir. Pero eso implica más tiempo de discusión, más negociación, pensar bien qué tipo de proyectos o compensaciones o garantías se les tiene que dar, ¿no? Yo creo que el problema es que esa discusión se debe haber dado, pero no se dio, porque se ha centrado, el debate, y en otros conflictos ocurre lo mismo, se centra mucho exclusivamente en lo ambiental, y no se ve la otra dimensión, la económica, que es tan importante como la ambiental. O sea, yo creo que las dos son igual de importantes. Tú puedes resolver esta, pero la gente está preocupada por la otra. Porque uno uno dice 45 días de huelga o 50 días de huelga indefinida con los productores sosteniendo la protesta, quiere decir que están convencidos de que así como se lo han planteado, no debe ir. Ahora, en alguna medida los productores necesitan hoy día bajar el conflicto, ¿no es cierto? Por supuesto. Porque si no van a perder la producción, en especial la Por supuesto, y además porque los bloqueos ya están afectando no solo a ellos, sino al resto del sur, ¿no? Entonces, volvamos, porque quizás podemos, si no resolver, aprender de este escenario de conflicto. ¿Qué otro factor está siendo importante? Uno, has dicho tú, de concentrarse solo en lo ambiental, no tomar en cuenta lo económico, el estilo de negociación, el rol del gobierno regional en términos de un rol tratando de jugar una función proactiva respecto al caso de Cerro Verde, claro, y que no ha ocurrido aparentemente en el caso de Tía María. Tengo la impresión de que además de estos elementos objetivos, hay también elementos subjetivos, sí, elementos de confianza entre las partes. ¿Tú sientes que eso está ahí jugando desconfianza recíproca? Yo creo que eso es enorme en este caso.
¿no? He escuchado comentarios de gente que uno no podría decir que son antimineros, ¿no? Estoy pensando en Pablo Secada, por ejemplo, claro, ¿no? Diciendo él que en su experiencia personal su papá le decía esa contaminación que está ahí es de la empresa. Claro, cualquiera que ha vivido en el sur su infancia y que, digamos, tiene 50 o 40 años, escucha la palabra Sauder y la asocia a problemas ambientales, a contaminación, a mala relación. Es cierto que la empresa cambió, remedió, ¿no? Hubo toda una negociación muy dura en hilo y hubieron cambios, ¿no? Pero en el imaginario eso es muy fuerte, ¿no? Y lo otro es la percepción sobre el gobierno, ¿no? Yeah. Es decir, el gobierno tiene un problema de credibilidad general, de confianza generalizada. ¿Es el gobierno o la forma de actuar del Estado? Porque el gobierno alude a quien está ahora, digamos. Claro. En ese sentido sí quizás... Hay una desconfianza con el Estado, pero además en el caso del gobierno también eso digamos, se refuerza una imagen que viene de anteriores conflictos, ¿no? Porque tú dices, ¿cuántas veces fue algún ministro, no digo todos, pero algún ministro al Valle del Tambo durante todo el gobierno antes de que empezaron a ir por el conflicto? No digo que tengan que ir a cada rato, pero solo aparecen los ministros en el momento del conflicto. Entonces la gente dice, oye, pero ¿tú me estás representando a mí o estás representando a la empresa? Ahí, entonces, si la percepción de la empresa es negativa y se te asocia a la empresa, nadie te cree, ¿no? ¿Tú crees que eso ha pasado en otros conflictos? Ponga, por ejemplo, ¿no? ¿Pueden haber elementos similares? Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿no? Creo que también hubo intransigencia, creo que en momentos en que se pudo llegar a algún acuerdo se quebró y la intransigencia también es de la otra parte. Y pasemos al otro lado, o sea, ya, esos serían ejemplos negativos. Ejemplos positivos, tú has mencionado el de Salud Verde. ¿Qué otro? Quellaveco creo yo que es otro ejemplo donde ha habido una negociación y es bien interesante porque en los dos casos, y podríamos incluso agregar el del gobierno regional de Tacna anterior con ampliación Toquepala, y ahí la posición fue mucho más dura de parte de Chocano, Toromocho, ¿no? por ejemplo. En Toromocho también, o sea, son casos en los cuales la autoridad regional, el gobernador, o antes se llamaba el presidente, toma iniciativa y abre la agenda. O sea, curioso, ¿no? Sale de la lógica de sí o no, que en esa lógica vamos muertos, digamos, ¿no? Bueno, creo que en esa lógica vamos muertos. Creo que esa es la reflexión con la cual podríamos ir cerrando, ¿no es cierto? O sea, un escenario de polarización no es un escenario que permita avanzar a ninguna de las hacia partes ningún lado, como país. ¿No? Y creo que el desafío, permíteme echar agua para mi molino y jalar la nota de prensa de la mesa de concertación regional, del Comité Ejecutivo Regional de Arequipa, que hace un llamado a un diálogo y a generar condiciones para que ese diálogo pueda prosperar, ¿no? Es lo que hay que hacer. Creo que eso es lo que hay que hacer y compartimos ese punto de vista. Muchas gracias, amigas y amigos. Nos vemos.